Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Siguiendo con el hilo del episodio anterior, vamos a seguir hablando de la muerte y a educarnos en hablar libremente de ella, en poder hablar de ella sin que sea un tabú, sin que sea un problema, sin que tengamos miedo. El poder educarte en la muerte significa que llegarás a ese proceso de manera natural, estarás preparado, sabrás lo que hay al otro lado y dejarás de tener esos miedos tan profundos. Tener miedo a la muerte es algo lógico porque es temer lo desconocido, temer lo que no se sabe, ¿no? No sabes lo que sucederá, no sabes a dónde vas a ir y si crees en la encarnación parece que tienes como un poquito más de esperanza y alivio, pero sigues teniendo esas dudas. ¿Cómo será el proceso? ¿Dónde voy a acabar nuevamente? ¿Qué voy a hacer, no? En el episodio anterior hablamos de algunas de las informaciones de algunos fallecidos que tuvieron a bien contestarme preguntas y que, bueno, poquito a poco pues fueron dándome un poquito más de luz acerca del proceso. Una de las personas que fue muy importante en este aprendizaje mío fue la madre de una muy buena amiga mía que yo no conocí en vida, pero sí conocí pues poco después de su muerte. Para poneros en antecedentes, era una mujer tremendamente despierta, inteligente, muy capaz y también muy introducida en todos estos temas. Ella era terapeuta y conocía muy bien la trascendencia porque trabajaba también con técnicas de regresión. Esta fabulosa mujer tenía un carácter fuerte, era una mujer muy empoderada y sabía muy bien lo que quería, lo que no y cómo hacer las cosas, cómo no. Para que os pongáis en situación, era un carácter de estos que aparte de ser amorosa y cariñosa, pero muy, muy en su sitio, ¿vale? Muy, bueno, como he dicho, muy empoderada. Quizá esa es la descripción perfecta. Las primeras veces que comuniqué con ella fueron comunicaciones muy básicas, ¿no? Su hija me solicitó si podía preguntarle dónde estaban determinadas cosas, teníamos que encontrar otras por nuestra propia conveniencia, donde habían ciertos documentos, ciertos papeles, ciertas... Lo que sucede cuando una persona se va y quedan los de aquí pues sin saber muy bien localizar cosas importantes. Como cuando empecé a comunicar con ella, yo prácticamente pues estaba empezando, no sabía muy bien cómo realizar estas comunicaciones de forma fluida, pues era todo un poco atropellado. Pero sí que era muy, muy directo, ¿vale? Tal y como era ella, muy directa. Esto está aquí, esto es así, no me preguntes más por esto, cosas de este tipo, ¿no? Frases concretas, cosas muy contundentes. Y así se inició esa relación que posteriormente, como os he dicho, fue cambiando mucho. Fue cambiando el carácter, fue cambiando las maneras, fueron cambiando las informaciones, la manera de comunicarse conmigo varió muchísimo en unos meses. Y ahí empezaron mis preguntas sobre este tema, porque yo quise preguntarle qué sucede, qué está pasando, no pareces la misma persona, ¿no? Y ella misma me respondió, es que yo ya no soy esa persona. Esa fue la primera respuesta y de ahí se inició un diálogo que me resultó fascinante. El diálogo fue exactamente qué es lo que eres ahora y su respuesta fue soy un ser completo. ¿Un ser completo en qué sentido? Fue mi siguiente pregunta y me dijo he recuperado todo aquello que no tenía conmigo.
Al decirme esto así, claro, me desconcertó un poco y le pregunté qué es exactamente eso que no tenías contigo. Y ella respondió directa al grano, toda la información de todas mis vidas. Esa respuesta, wow, fue espectacular y empezamos a hablar sobre eso, precisamente sobre esa información. Y ella fue la que me explicó, una vez trascendida, una vez soltados todos los apegos, una vez dejado de lado todas las necesidades, una vez procesado el abandonar del todo mi lazo con la tierra, he podido recuperar esas partes de mí que no estaban conmigo. Claro, evidentemente la bombardea, cómo fue eso, cómo lo hiciste, qué te hicieron, bueno, ya os podéis imaginar, pero las respuestas ahí fueron un poquito más vagas, ¿no? Menos precisas. Ella decía cosas como es de forma natural, es algo que no he sido yo la que lo hizo. Bueno, eran una serie de respuestas como esto ya no ha sido cosa mía, sino que es el proceso natural, ¿no? Es lo que sucede. Bueno, yo le pregunté si ella se había convertido en un maestro ascendido o en alguna energía como de acompañamiento de alguno de sus hijos o lo que fuera. Y ella, su respuesta fue muy clara, muy contundente, pero muy diferente a las respuestas que me daba antes. Ella me dijo, yo ahora tengo una nueva función y esa es la que debo hacer, no destinada a una persona, sino destinada a todas. Me pareció algo hermoso, era una respuesta hermosa, o sea, es una persona que ahora, una vez trascendida, tiene una misión que es pues de apoyo, de protección o de lo que sea hacia todo el ser humano, ¿no? Todo ser humano. La siguiente inevitable pregunta fue, ¿ahí vamos todos? ¿Eso es lo que vamos a hacer todos? ¿Cuando morimos vamos todos a ejercer esa función? Su respuesta fue, no, eso solo depende de ti. Esta es una de las partes de esas conversaciones que mantenía con esta fabulosa mujer que poco a poco me pidió que dejara de llamarla por su nombre, porque ella ya no era esa persona, pero que sí que se brindaba a poder tener conversaciones sobre este tema durante un tiempo bastante largo, durante meses. Puntualmente podía hablar con ella y podía obtener respuestas. Y gracias a ella pues os puedo transmitir toda esta información. No fue la única fuente de información, eso es cierto, ha habido otras personas que han fallecido y que me han ayudado, me han respondido preguntas y demás. Porque este caso era un poco especial, o yo lo consideraba así, por ser una persona muy consciente. Quería saber si una persona menos consciente tenía el mismo tránsito y le sucedía algo parecido. Creo que es importante decir, llegado a este punto, que también una de las fuentes de información he sido yo misma, no porque haya sufrido una experiencia cercana a la muerte, sino porque me he sometido a regresión de manos de otro grandísimo amigo mío, un terapeuta maravilloso, increíble, que me sometió a una regresión en la que fui al espacio entre vidas en varias ocasiones. Viví mi muerte en varias vidas, la reviví de una manera muy consciente y obtuve también mucha información, de la que, bueno, voy a hablaros ahora. Bien, mi gran amigo David Pérez Vargas. David es un terapeuta fabuloso de terapia regresiva que me brindó un regalazo cuando me hizo esa sesión, ya que, bueno, te lleva de forma consciente a esos episodios de otras vidas que tenemos que sanar, cosas que tenemos que sanar, porque la finalidad principal de esa terapia es la sanación. Mediante la técnica que él utiliza, haces como una inmersión muy consciente en todo momento, sabiendo dónde vas, sabiendo qué es lo que haces, y eso te proporciona una gran seguridad, porque no vas atemorizado, no vas escuchando su voz y que él te va dirigiendo exactamente hacia donde necesitas llegar.
Bien, quizá eso es mejor que os lo explique él, que es el método terapéutico y es el que realmente sabe, pero puedo deciros, de lo que sí que puedo hablaros es de mi experiencia. Durante esa sesión reviví varias muertes en vidas anteriores, de las que, bueno, en su momento quizá me costó un poquito identificar, porque ves imágenes, ves situaciones, ves contextos, pero no sabes muy bien. Entonces, hasta que consigues desengranar dónde estás y quién eres en ese momento y lo que estás haciendo. Pero una de ellas sí que recuerdo que aparecí en un útero materno de una madre que no era la madre que tengo en esta vida. En ese útero materno yo fallecí, mi madre falleció y yo posteriormente fallecí. Para que os hagáis una idea, yo me veía dentro del útero, pero también era capaz de ver lo que rodeaba a mi madre. O sea, yo era capaz de salir del útero materno y ver el contexto desde fuera. Mi alma era la que salía y mi alma observaba el entorno. Y yo pues veía una celebración de Navidad, todo el mundo alrededor de una mesa, en pie, cantando, riendo, celebrando. Pero mi madre estaba recostada en el sofá, embarazadísima, debía de estar ya de los últimos meses de gestación y se encontraba mal, se encontraba muy mal. Pero no podía expresar, no podía decir, hablaba bajito, no la oía nadie. Con la algarabía de la fiesta nadie se estaba percatando de que mi madre estaba muriendo. Y yo sentía pánico porque veía que mi madre se moría, que nadie prestaba atención y que yo iba a morir con ella. Y esa era realmente la raíz del pánico. Mi madre se va y eso provocará que yo muera. El proceso terapéutico realmente fue espectacular porque gracias a la brillante gestión de David en este proceso, al salir al terminar esta sesión, la sensación terrible que yo había tenido siempre de tener mucha prisa, porque se me acababa el tiempo y tenía que hacer las cosas siempre con prisa, siempre corriendo, porque tengo poco tiempo, tengo que hacer, tengo tal. Esa sensación desapareció ese día. Bien, volviendo al proceso de muerte, ¿qué viví yo justo en ese momento? En ese momento mi madre fallece y yo siento como mi corazón, el corazón de ese feto dentro del vientre materno, empieza a latir muy despacio, late muy despacio y yo me siento absorbida hacia adentro de ese cuerpo. O sea, yo estando fuera del cuerpo de mi madre, siento que se me obliga a meterme en ese cuerpo, siento que ese cuerpo está falleciendo, está asfixiándose y de repente desaparezco de ese útero y siento la sensación de que se me envía rápidamente a una velocidad desorbitada a una zona muy elevada. En esa zona tan elevada yo lo que veo es que estoy rodeada de otras bolas de luz, ¿vale? Porque yo a mí misma soy capaz de verme como una bola y estoy rodeadísima de un montón de bolas de luz a mi alrededor, tantísimas que mire donde mire al horizonte solo se ve ese mar de bolas de luz. Por lo que David me explicó, eso es lo que se le llama el espacio entre vidas. Y en ese espacio entre vidas yo lo único que podía percibir, aparte de la visión, era la sensación, escuchaba las emociones de las bolitas que había a mi alrededor. De ahí la confirmación de que existe en ese periodo entre vidas el cuerpo emocional, como os decía. Yo percibía que el de al lado, el de uno de los lados donde yo estaba agotado, cansado de estar allí. También notaba la presencia de otra de esas bolitas al lado mío que estaba emocionada, como un niño pequeño, de oh, qué bien se está aquí, qué bien sentirme aquí de esta forma. ¿Por qué? Porque era muy plácido estar allí, no os voy a engañar. Es una sensación de confort absoluto, de no sentir nada malo, al contrario, te sientes muy abrumado por una sensación de confort, de amor, de felicidad. Es como si estuvieras en un mar de felicidad rodeado de otras bolitas felices.
durante relativamente poco tiempo, el poco tiempo que me permitieron permanecer en ese sitio, ya os digo, esas sensaciones eran fabulosas, pero enseguida noté como algo me absorbía hacia abajo nuevamente. Yo noté como si te cogen del pie y te tiran hacia abajo con muchísima fuerza, algo muy parecido, algo me arrastraba hacia abajo y entonces nuevamente aparecí en otro cuerpo, en otro vientre materno, en otro feto, ¿vale? Esa fue mi experiencia dentro de la sesión de regresión y puedo deciros que me sirvió para confirmar lo que ya otras almas a mí me habían explicado, ¿de acuerdo? De que cuando tú falleces vas a un espacio en el que estás esperando para volver a encarnar, ¿vale? Es un espacio de placidez, de felicidad, de tranquilidad, de sensaciones muy plácidas, muy tranquilas, muy bien, estás muy bien a la espera de retornar aquí, a la parte física, a integrarte en un cuerpo físico y a pues volver a encarnar. En vistas de esta experiencia y de lo aprendido por lo que me relataban, entre otras personas, esta maravillosa terapeuta de la cual os hablaba, cuando tú te desprendes de ese cuerpo emocional, cuando tú no sientes la necesidad de volver, cuando tú sientes que no hay nada que te ate aquí abajo, que te vas libremente y que vas a vivir una experiencia, es cuando eso cambia. No puedo deciros exactamente cómo cambia porque yo no lo he vivido. No puedo confirmaros lo que os he confirmado a través de esa regresión porque eso me tocará vivir cuando me vaya. Pero sí es cierto que es distinto. Si tú te desprendes voluntariamente de tu cuerpo emocional, si tú te desprendes de esa carga que te está lastrando a volver a encarnar, se te da la oportunidad o se te brinda la oportunidad de poder hacer otras cosas, como es el caso de esta maravillosa mujer de la que os he hablado desde el principio. ¿Cómo se hace eso? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora cómo me deshago yo de mi cuerpo emocional cuando esté allí, que estaré pues abrumado y flipando con todo lo que... Vale, bien. Aunque os parezca mentira, yo eso se lo he preguntado. Se lo pregunté directamente, ¿y cómo hiciste para deshacerte de tu cuerpo emocional? Y me dijo, a mí me lo pusieron muy fácil. Esa fue su respuesta. No puedo daros otra porque fue la que ella me dio. Pero de ahí lo que hablábamos en el episodio anterior. Ya no es solo lo que ellos al marchar dejen, que sean capaces de dejarlo. Es muy importante que cuando nos toque ir, nosotros ya llevemos mucho trabajo hecho para poder soltar eso. Sino que los que se quedan aquí, que te aman, también tienen que colaborar, aceptando que es tu momento, aceptando que tú vas a seguir tu camino y sobre todo soltándote para dejar que tú puedas hacerlo. Ella tuvo la gran fortuna de que tanto sus hijos como su hermana, sus seres queridos más cercanos, tenían muy integrado ese momento, ese aprendizaje y, como ella muy bien dijo, se lo pusieron muy fácil. Bien, este es hasta aquí uno de los episodios que os quiero transmitir sobre la muerte como parte de ese granito de arena que quiero aportar a educarnos a todos en la muerte, a poder hablar de ella con libertad, a que no sea un tabú, que no nos dé miedo y a saber el máximo posible, porque cuanta más información tengamos sobre ello, mejor preparados vamos a ir a ese momento que, en lugar de ser tan terrible, os prometo que la mayoría de los fallecidos con los que yo he comunicado lo transmiten como un momento realmente hermoso de paz, de libertad, de amor y de calma, de felicidad. Bueno, hasta aquí recibid un cálido abrazo de mi alma a la vuestra y nos escuchamos en próximos episodios.